Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ver otra historia fascinante y les pido que primero se suscriban al canal para poder ayudarles con más contenido como este en el futuro. Vamos a ello. Parte 1. El libro olvidado que anuncia el fin. ¿Y si te dijera que existe un manuscrito antiguo, más antiguo que la mayoría de los libros bíblicos, que predice un tiempo específico para el juicio final? Un texto prohibido por siglos, considerado demasiado peligroso por los líderes religiosos. Un documento donde se habla de ángeles caídos, de revelaciones dadas por seres celestiales y de un tiempo de destrucción. ¿Y si ese tiempo es ahora? O mejor dicho, ¿2025? No es teoría conspirativa. Es lo que está escrito en el libro de Enoc. Quizás conozcas este nombre de forma superficial. Pero el contenido del libro que lleva ese nombre ha sido escondido de la mayoría de las personas. Ignorado por la mayoría de las iglesias. Prohibido por concilios antiguos. ¿Y sabes por qué? Porque dice demasiado. Enoc fue el bisabuelo de Noé. Un hombre que, según el Génesis, anduvo con Dios y fue llevado, sin conocer la muerte. Pero lo que casi nadie menciona es que, antes de desaparecer, Enoc habría recibido mensajes directamente del cielo. Habría tenido encuentros con ángeles, visiones del más allá y alertas sobre la corrupción de la humanidad. Lo que escribió fue preservado en escritos considerados apócrifos, es decir, textos que quedaron fuera de la Biblia oficial. Pero para pueblos como los etíopes, por ejemplo, el libro de Enoc nunca dejó de ser sagrado. Y fue entre esos registros donde surgió la profecía olvidada, aquella que ahora atormenta a los estudiosos: el mundo entraría en juicio después de 70 generaciones. Y aquí es donde todo se pone aún más extraño. Investigadores, al contar esas 70 generaciones desde el tiempo en que Enoc vivió, aproximadamente 3000 a.C., llegaron a un número que no es aleatorio: el año 2025. Sí. La suma exacta de los ciclos indicados por Enoc termina ahora. ¿Pero qué vio que lo dejó tan aterrorizado? ¿Por qué sus palabras hablan de fuego, juicio, destrucción y entidades escondidas en las tinieblas? El libro de Enoc describe la rebelión de ángeles conocidos como los vigilantes. Seres celestiales que habrían descendido a la tierra, se enamoraron de mujeres humanas y engendraron una raza de gigantes, los Nefilim. Esa unión prohibida habría corrompido la creación, trayendo caos, sangre y conocimiento prohibido a la humanidad. Según el texto, esos ángeles enseñaron artes que aceleraron el progreso humano, pero a un alto precio: magia, hechicería, guerra, lujuria, idolatría. Entregaron a los humanos herramientas que no eran para este tiempo. Por orden del Altísimo, el arcángel Uriel fue enviado a Enoc para explicar el destino de esos seres. Y es en ese momento que el libro se transforma en algo mayor. Uriel conduce a Enoc por regiones desconocidas. Le muestra abismos. Cadenas donde los vigilantes están presos hasta el día del gran juicio. Y revela: después de la última generación, serían liberados por un breve periodo. Ahora para y piensa, si esos seres fueron encadenados hasta el tiempo del fin, y si el fin es justamente en 2025, como sugiere la cuenta, ¿podrían ya estar siendo liberados? Guerras inexplicables. Inteligencia artificial fuera de control. Clima impredecible. Cultura en colapso. Valores destruidos. Una humanidad cada vez más parecida a la que Enoc describió antes del diluvio. ¿Será coincidencia? ¿O estamos repitiendo exactamente el patrón que llevó a la destrucción? Lo que intriga aún más es que el libro habla de portales en el cielo, estrellas que caen, juicio contra los reyes de la tierra y la llegada de un justo que reinará después del caos. Para Enoc, el fin no es el fin. Es el comienzo de algo nuevo. Pero solo después de mucho sufrimiento. Muchos de los símbolos que aparecen allí recuerdan visiones del Apocalipsis, aunque fueron escritos siglos antes de que Juan estuviera en Patmos. Por eso, los teólogos cuestionan: ¿será que el libro de Enoc fue excluido porque mostraba demasiado?
O señalaba un tiempo que la humanidad aún no estaba lista para entender. A lo largo de los capítulos, Enoc menciona el regreso de los vigilantes, el despertar de los muertos, la retribución divina y la purificación de la tierra. Un juicio que no ocurre en silencio, sino con señales en el cielo y en la tierra. Y ese es el detalle más aterrador, esas señales ya comenzaron a aparecer. Solo este año, científicos reportaron sonidos inexplicables provenientes del cielo en diferentes partes del mundo. Temblores en regiones donde nunca hubo actividad sísmica. Avistamientos de fenómenos celestes sin explicación. Aumento en el número de personas que reportan sueños proféticos y sensaciones de que algo está por suceder. ¿Coincidencia? ¿Sugerencia? ¿O advertencia? Las alertas del pasado están resonando en el presente. Y, curiosamente, 2025 se acerca como una fecha cada vez más simbólica. Muchos dicen que todo esto no es más que superstición. Otros están seguros de que vivimos en la generación final. Y la voz de Enoc, silenciada por siglos, parece resonar con más fuerza que nunca. Ahora, tal vez te estés preguntando. ¿Pero qué exactamente sucederá en 2025? ¿Qué tienen que ver los vigilantes con esto? ¿Existe alguna forma de prepararse para lo que viene? La respuesta a estas preguntas no es simple. Porque lo que Enoc revela en las próximas páginas es aún más perturbador de lo que imaginas. Hay un nombre oculto. Un ser que controla las naciones. Un ciclo que ya fue activado. Y un trono celestial que será ocupado por alguien inesperado. Pero eso, lo descubrirás en la parte 2. Si te gusta la historia, por favor suscríbete al canal, no tardarás ni 2 segundos y a seguir con el video. Parte 2, el despertar de los vigilantes y la generación del juicio. En la primera parte, revelamos que el libro de Enoc habla de 70 generaciones antes de que comience el gran juicio. Y que, según cálculos hechos por estudiosos, esta cuenta termina exactamente en 2025. ¿Pero qué sucede después de eso? El libro de Enoc no solo menciona una fecha aproximada para el juicio final. Describe un proceso. Una serie de acontecimientos que preceden la transformación del mundo. Y todo comienza con un despertar silencioso, el despertar de los caídos. Los vigilantes, esos ángeles que abandonaron su puesto en el cielo para tomar esposas humanas y enseñar secretos prohibidos, fueron aprisionados por órdenes del Altísimo. Encerrados en abismos profundos, sellados hasta que llegara el tiempo designado. Enoc escribió que estos seres serían liberados por poco tiempo antes del juicio final. No volverían como antes, no con alas y gloria, sino como fuerzas invisibles, actuando a través de ideas, sistemas y estructuras humanas corrompidas. Ahora piensa, ¿cuántos líderes, plataformas, empresas e instituciones operan actualmente sin empatía, promoviendo el caos bajo el disfraz del progreso? ¿Podrían ser ellos, quizás, herramientas en manos de estas entidades olvidadas? La corrupción moral, la inversión de valores, el ataque a la verdad, el culto a la tecnología como si fuera un nuevo Dios, todo esto parece ser parte del escenario descrito por Enoc. Y lo más preocupante, afirma que esta influencia crecería rápidamente cuando la generación final comenzara a formarse. Pero, ¿quién es esa generación? Según el texto, es el pueblo que nace en los últimos días de las 70 generaciones. No son culpables, pero tendrán que elegir un bando en medio del caos. Son los últimos en escuchar la advertencia antes de que el silencio tome la tierra. El libro de Enoc también describe visiones de estrellas en guerra. Pero esas estrellas no son cuerpos celestes comunes. En lenguaje simbólico, representan ángeles y fuerzas espirituales que libran batallas más allá de nuestra comprensión. La batalla final, según él, no sería solo en la tierra, sino también en las regiones celestiales. Como si el mundo físico e invisible chocaran al mismo tiempo. Y aquí surge uno de los pasajes más extraños y enigmáticos del libro. Y vi montañas de metal derretido, vi ríos de fuego corriendo hasta los confines de la tierra,
vi los tronos preparándose para el justo que juzgará todas las cosas. Estas imágenes producen escalofríos. Especialmente si consideramos el escenario actual, aumento del calor global, intensas erupciones solares, focos de guerra con armas nucleares e incluso tecnologías que manipulan la atmósfera. ¿Será todo esto literal? ¿O son códigos proféticos para nuestro tiempo? Además, hay algo aún más curioso. Enoc describe que en el tiempo del fin, el conocimiento aumentaría. Las personas correrían de un lado a otro. Muchos tendrían acceso a información que antes estaba oculta. Hoy, con Internet, inteligencia artificial y redes sociales, vivimos la mayor explosión de datos en la historia humana. Nunca fue tan fácil aprender, y nunca fue tan fácil perderse. Lo que era sagrado se volvió meme. Lo que era profético se convirtió en broma. La fe se volvió producto. La verdad fue diluida. Y es en este escenario donde aparece una figura destacada en el libro de Enoc, el elegido. A diferencia de otros textos apocalípticos, Enoc presenta al elegido como alguien que ya fue entronizado antes de la creación del mundo. Es llamado Hijo del Hombre, justo, elegido y el ungido. No solo vence a los enemigos invisibles, restaura la tierra. Pero esta restauración solo ocurre después de la caída de los imperios, la destrucción de sistemas injustos y el juicio de los líderes que corrompieron al pueblo. Y Enoc no se suaviza al hablar de su destino. Implorarán misericordia, pero los cielos permanecerán cerrados. Sus rostros estarán cubiertos de vergüenza y jamás verán la luz. Esto explica por qué el libro de Enoc fue tan censurado. Ataca directamente a los poderosos. No solo del mundo espiritual, sino a los dominadores de la tierra. Aquellos que usaron su influencia para manipular, mentir y destruir. Al final de la narrativa, el mundo se divide en dos, los que se inclinan ante el justo y los que se niegan hasta el final. No hay término medio. No hay zona neutral. Pero hay esperanza. Enoc afirma que habrá un remanente. Un grupo de personas que mantendrá su integridad aún en medio del caos. Serán sellados. Protegidos. Y formarán parte de la nueva creación. Esta nueva tierra no tendrá dolor, ni mentira, ni oscuridad. Y será gobernada por la justicia. Pero para que esto suceda, el viejo mundo debe caer. Y si realmente estamos en la generación final, como sugiere el libro, todo lo que se ha anunciado está a punto de suceder. Las señales ya han sido dadas. Las voces ya han sido escuchadas. Las estructuras ya han comenzado a derrumbarse. Ahora, solo queda una elección. ¿Cerrarás los ojos y fingirás que no pasa nada? ¿O empezarás a mirar al cielo y escuchar el eco de la profecía olvidada? Porque los vigilantes ya están despertando. Las engranajes ya están girando. Y el reloj divino ya no puede ser detenido. Pronto, el justo se levantará. Y cuando eso suceda, no habrá más tiempo para el arrepentimiento, solo consecuencia. Pero aún hay algo escondido. Un secreto que Enoc dejó en sus últimos escritos. Un enigma sellado con símbolos. Un código que apunta a los verdaderos reyes de la tierra. Y al nombre de aquel que está detrás de todo, manipulando generaciones desde el principio. Y es ese secreto el que será revelado en la parte 3. Si te gusta la historia, por favor suscríbete al canal, no tardarás ni 2 segundos y a seguir con el video. Parte 3, el nombre prohibido, el enigma final y el juicio de las naciones. Al final de la parte 2, el misterio se intensificó. Hablamos sobre el despertar de los vigilantes, el ascenso del caos, la división entre los sellados y los condenados, y la aparición del elegido. Pero el libro de Enoc va más allá. En sus capítulos finales, esconde algo que pocos se atreven a descifrar. Un nombre. Un enigma. Una revelación que, si es verdadera, cambia todo. No es exagerado decir que el desenlace de esta antigua profecía fue sellado con códigos que atraviesan el tiempo.
No hablamos de simples alegorías, sino de mensajes codificados destinados a ser comprendidos solo en el momento adecuado. Y según el propio texto, ese momento sería la generación final. En los últimos capítulos, Enoc describe algo que llama las tablas celestiales. En ellas están registradas todas las acciones de la humanidad, desde los primeros hasta los últimos días. Según él, esos registros no pueden ser borrados ni modificados. Y todos serán confrontados con sus elecciones en el día señalado. Pero hay más. Algo que el ángel Uriel le mostró a Enoc de forma simbólica. Un nombre oculto. Un ser misterioso descrito como el engañador de reyes. Una entidad que se presenta como luz, pero cuya esencia es oscuridad. Un manipulador de generaciones. Un arquitecto del engaño global. Este ser ha actuado desde tiempos antiguos. ¿Podría ser él el verdadero comandante de los vigilantes caídos? ¿El responsable de la difusión de ideologías que corrompen la justicia, la verdad y la espiritualidad? El texto no revela ese nombre de forma directa. Pero Enoc deja pistas. En una visión, observa una montaña oscura que se alza sobre las demás. No da frutos, no refleja luz, y todo lo que se acerca a ella se pudre. El ángel dice, esta es la casa de aquel cuyo nombre no será pronunciado entre los justos. Para muchos, esto es una metáfora. Para otros, es una referencia clara a una entidad específica, ya mencionada en otros escritos antiguos. En algunas traducciones antiguas del libro de Enoc, este ser es llamado Semjasa, líder de los ángeles rebeldes. En otras, su identidad parece fusionada con otra figura más conocida, el adversario. Aquel que, desde el principio, intenta usurpar el trono divino. Pero lo que importa aquí no es solo la identidad de este ser. Es la forma en que actúa. Enoc explica que esta entidad no se manifiesta de forma directa. Crea sistemas. Inspira ideologías. Introduce conceptos que parecen inofensivos, pero que poco a poco distorsionan la realidad. Está detrás de la idolatría, la tiranía, la injusticia y la manipulación masiva. Y aquí está el punto más alarmante. Enoc vio que, en los últimos tiempos, este ser influenciaría a naciones enteras. Tomaría asiento en las estructuras de poder. Y a través de líderes, movimientos y organizaciones, comandaría un engaño sin precedentes. Una de las visiones más impactantes describe tronos vacíos siendo ocupados por sombras. Reyes y gobernantes que se inclinan ante una voz que no pueden ver. Firman decretos, cambian leyes, moldean la cultura, sin darse cuenta de dónde vienen sus decisiones. ¿Te suena familiar? Hoy en día, vemos decisiones tomadas globalmente que desafían toda lógica ética y espiritual. Una guerra declarada contra los valores que sostuvieron civilizaciones durante siglos. Lo bueno es calificado de retrógrado. Lo malo se promueve como virtud. Lo sagrado se ha convertido en una broma. La mentira se viste de verdad. ¿Y si todo esto es parte del plan descrito por Enoc? En otro pasaje, relata una revelación aún más perturbadora. Una estrella caída que arrastra consigo la tercera parte de la luz del cielo. Este lenguaje recuerda directamente lo que dice el libro del Apocalipsis. Pero en el contexto de Enoc, esta caída simboliza el colapso de las instituciones espirituales. Un abandono de la fe auténtica. La inversión de todo lo que era santo. Según el libro, este proceso no es natural. Es planeado. Y por eso debe venir el juicio. No como castigo, sino como corrección. Como una limpieza total. Enoc ve montañas desplomándose, cielos abriéndose, tronos divinos levantándose y al Hijo del Hombre descendiendo con poder para juzgar. Pero antes, hay un momento crucial, la separación final. En ese instante, todos son llamados. Nadie escapa. Cada nombre es leído en las tablas celestiales. Y cada acción es confrontada con la verdad. Los justos brillan como el sol. Los impíos se esconden, pero no encuentran refugio.
El engañador, cuyo nombre no se pronunciaba, es finalmente expuesto. Y su reino, destruido para siempre. Esta parte del libro termina con una escena poderosa. Enoc observa el nuevo mundo surgiendo. Un suelo purificado. Una humanidad restaurada. Un templo de luz, donde los sellados habitarán con el elegido. Y en ese escenario, escucha una última frase: ahora, todo ha sido revelado. Esa frase parece resonar hasta nuestros días. Ahora, todo está siendo revelado. El libro de Enoc, silenciado durante tanto tiempo, está siendo leído de nuevo, debatido, estudiado. Y no es coincidencia. Quizás porque el tiempo ha llegado. Porque la generación que verá todo cumplirse ya nació. Quizás te esté escuchando ahora. Tú. Si las cuentas son correctas, 2025 marca el fin del ciclo. La conclusión de las 70 generaciones. El límite establecido para que el hombre regrese a su creador. El punto final de una larga historia escrita antes del tiempo. La pregunta ahora no es ¿será? La cuestión es, ¿estás listo? El libro de Enoc no fue escrito para los sabios antiguos. Fue sellado para ser comprendido por aquellos que estarían vivos al final. Nosotros. Todo lo que era sombra está siendo iluminado. Los códigos se están rompiendo. El juicio se acerca. Y ahora, solo queda tomar la elección que definirá todo. Si te gusta la historia, por favor suscríbete al canal, no tardarás ni 2 segundos y a seguir con el video. Parte 4. Todo está sucediendo ahora. ¿Y aún no te has dado cuenta? Hablemos en serio ahora. Hasta aquí, hemos pasado por cosas que parecían lejanas. Ángeles caídos, profecías olvidadas, nombres ocultos, generaciones contadas desde antes del diluvio, todo esto suena a cosa de un libro antiguo. Pero, ¿y si te dijera que ya no es solo teoría, ni solo texto antiguo? Está pasando. Ahora. Frente a tus ojos. Y si no prestas atención, seguirás viviendo en piloto automático. Seguirás pensando que el mundo está desordenado por casualidad, que los colapsos son aleatorios, que la maldad aumentó porque así es. No es así. El libro de Enoc no está circulando de nuevo por coincidencia. Fue ignorado por siglos. Prohibido. Silenciado. Y ahora, en el momento exacto en que el mundo parece dirigirse hacia algo que nadie puede explicar, resurge. ¿Por qué? Porque la generación final ha llegado. Y tal vez tú eres parte de ella. Ya no puedes escapar de lo que está escrito. Enoc dijo que los vigilantes serían liberados por un breve tiempo antes del juicio. Que el mundo vería un colapso de la verdad. Que los reyes de la tierra serían manipulados. Que una voz invisible comandaría sistemas. Que el justo aparecería para separar a los que escucharon de los que ignoraron. ¿Suena familiar? Mira a tu alrededor. Está todo ahí. Líderes que hablan bonito pero promueven destrucción. Plataformas que te ofrecen todo, menos sabiduría. Personas que creen que evolucionar es abandonar valores. Gente que cambia fe por fama, verdad por visibilidad, alma por likes. No es exagerado decir, estamos viviendo dentro de la visión de Enoc. Él lo vio. Advirtió. Lo escribió. Y aún así, pocos están escuchando. Ahora depende de ti. Puedes seguir pensando que es solo coincidencia. Que el 2025 pasará como cualquier otro año. Que las tormentas son normales. Que los gritos de la tierra son ruidos naturales. Que el colapso emocional de millones es solo efecto de las redes sociales. O puedes empezar a ver. Enoc vio estrellas caer. No literalmente, tal vez. Pero símbolos de grandes líderes espirituales siendo corrompidos. Vio ríos de fuego. Tal vez no en la tierra, sino en palabras, en pantallas, en decisiones. Vio cadenas celestiales abrirse. Vio un nombre prohibido ser revelado. Vio al Hijo del Hombre venir con poder.
Y más que nada, vio a un pueblo despertando. La pregunta es, ¿eres parte de ese pueblo? Porque hay algo importante que la mayoría ignora. El libro de Enoc habla de los sellados. Gente común, como tú y yo, que decidió no inclinarse ante el sistema. Personas que, aun en la oscuridad, eligieron mantener el corazón limpio, los ojos abiertos y los oídos atentos. Estas personas no eran perfectas. Pero tenían discernimiento. Y ese discernimiento salvó sus almas. Hoy, lo que más falta es eso, discernimiento. Estamos rodeados de voces. Noticias, influencers, inteligencia artificial, gurús espirituales, falsos maestros, teorías, promesas vacías, y casi nadie se detiene a filtrar lo que consume. Nadie se para a pensar, esto me acerca a la verdad o me aleja de ella. Y eso es lo que quiere el engañador. Desorden. Confusión. Gente corriendo tras todo menos lo que importa. El tiempo que Enoc vio no era un tiempo de terror para los preparados. Era un tiempo de revelación. De justicia. De fin de la ilusión. De inicio de un mundo real, limpio, pleno. Pero solo llega a ese mundo nuevo quien reconoce el momento justo para despertar. ¿Realmente crees que las señales son coincidencia? Mira los cielos cambiando, el clima en colapso, el caos moral, la frialdad de la gente, la banalización de lo sagrado, el avance descontrolado de tecnologías que ni sus creadores entienden. Todo esto es la meta de las 70 generaciones. El reloj ya está marcando los últimos segundos. ¿Y sabes qué viene después? La separación. No es película. No es fantasía. No es exageración religiosa. Es lo que está descrito en palabras milenarias. Con riqueza de detalles. Palabras dejadas por alguien que no murió. Que fue llevado directo al cielo. Que recibió el mensaje directamente de los ángeles. Enoc no era cualquiera. No profetizó por emoción. Vio. Vivió. Y ahora, la profecía llama a nuestra puerta. ¿La ignorarás? A estas alturas, ya entiendes que nada de lo que sucede es casualidad. Las fuerzas que actuaron en el pasado están actuando otra vez. Los portales se están abriendo. Los tronos se están montando. Y los sellados están comenzando a ser llamados. Lo último que Enoc vio fue un mundo nuevo. Pero no cualquier mundo. Era un lugar donde no había más engaño. Donde el trono de justicia era visible. Donde el mal había sido silenciado. Donde los que lloraron fueron consolados. Donde la verdad reinaba. Y vio quiénes estarían allí. No eran los más ricos. No eran los más populares. No eran los más religiosos. Eran los que permanecieron íntegros. Los que resistieron, incluso en silencio. Los que no se vendieron. Los que siguieron mirando hacia arriba cuando todos se inclinaron. Por eso estás escuchando esto ahora. No es porque hayas llegado a este video por casualidad. Quizá necesitas despertar. O quizá ya estás despierto, y solo necesitas un recordatorio. Este es el recordatorio. La generación final no es una leyenda. Es real. Y tú estás en ella. El libro de Enoc está más vivo que nunca. El tiempo del silencio terminó. Las voces se están escuchando. Los sellos se están rompiendo. Lo oculto está saliendo a la luz. Y nada, absolutamente nada, detendrá lo que viene. Pero puedes elegir de qué lado estarás cuando todo suceda. Esta es la última oportunidad para detenerte, mirar a tu alrededor y darte cuenta, estamos en el fin del ciclo. Ya no se trata de predicciones. Ahora se trata de realidades. Y la más grande de todas es esta, aún tienes tiempo. Pero no por mucho. Si te gusta el video suscríbete al canal, deja tu like y compártelo.